Muy buenos días. Deseo en primer lugar agradecer a la Asociación de Estudiantes de Derecho, Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas por la invitación a conversar con ustedes en el marco del Día Internacional de la Mujer. En Guatemala, el Día Internacional de la Mujer debe de ser considerado no como un día de celebración, sino como un día de protesta y como un día de reflexión, en virtud de que sabemos que las mujeres históricamente en el país han sufrido de discriminación. Se les ha vedado el acceso en los órdenes económico, político y social. El 30% de mujeres del interior del país sufre desnutrición. No se les paga el salario en igualdad de condiciones. No tienen servicios de salud. Y el sistema patriarcal que impera en el país utiliza la violencia como un mecanismo en contra de las mujeres. Esta violencia menoscaba o anula el goce de la mujer por sus derechos humanos y libertades fundamentales. El patriarcado utiliza el femicidio como la expresión máxima de la violencia hacia la mujer. Por eso hemos decidido compartir con ustedes lo que es el femicidio para que tengamos una mejor idea de por qué hubo necesidad en el país de implementar una ley, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es una ley única en el mundo, hecha por guatemaltecos y guatemaltecas para ayudar a la mujer a erradicar esa violencia. Pero sin duda son ustedes, las generaciones jóvenes, quienes tienen en sus manos esa lucha de igualdad de la mujer. Si leen el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, nos vamos a dar cuenta cómo a lo largo de la historia de la humanidad se ha presentado el tema de violencia contra la mujer. En la época del salvajismo existió una especie de matriarcado, pero no porque las mujeres mandaran, sino porque ante la promiscuidad no se sabía quién era el padre, pero sí se sabía quién era la madre y se rendía tributo a la maternidad en la época del salvajismo. Luego pasamos a la época de la barbarie y vemos cómo los hombres tienen necesidad de saber quiénes son sus hijos, porque solo las mujeres sabían quiénes eran sus hijos y los hombres no. Y entonces, en la etapa alta de la barbarie, empezó la esclavitud de las mujeres por el solo hecho de que los hombres querían saber quiénes eran sus hijos. Luego pasamos a la civilización, y en la civilización empezó la monogamia también como una manera de esclavitud hacia la mujer. Empezó el control supremo del hombre hacia la mujer por la maternidad. Llegamos, por ejemplo, a la época de la Revolución Francesa, a la época napoleónica, y si leemos el Código Civil de Napoleón, ahí vamos a encontrar todas las normas que discriminan y violentan a las mujeres hoy día. El Código Civil guatemalteco es una réplica, o era una réplica más bien, del Código Civil napoleónico. Hubo necesidad de que organizaciones de mujeres acudieran ante la Corte de Constitucionalidad a pedir que se modificaran los artículos, aquellos artículos que hasta hace 10 años decía que la mujer no podía trabajar sin el permiso del marido, que la representación del haber conyugal correspondía al marido, es decir, viendo a la mujer como una persona débil y como una persona inferior en la sociedad. La Corte de Constitucionalidad, en historia reciente,
dijo que no modificaba, que no era necesaria la modificación de estos artículos porque respondían al contexto cultural de Guatemala, donde la mujer tenía un lugar. Solo faltó que dijera que el lugar de la mujer es el espacio privado de la casa. Hubo necesidad entonces de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que obligara al Estado de Guatemala a modificar las normas del Código Civil. Y son las normas que hoy día tenemos, que si bien de alguna manera permiten esa igualdad en el espacio privado de la casa, no hemos logrado avanzar hacia la cultura, hacia la estructura, hacia el pensamiento que priva en nuestro país, donde se considera a la mujer como un ser de segunda categoría. Vemos el artículo 7 de la Convención de CEDAW, que regula cómo la violencia contra la mujer influye en sus libertades fundamentales, hace relación al derecho a la vida, al derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a la protección en condiciones de igualdad, a la libertad, a la seguridad de las personas, a la protección igual de la ley y ante la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. ¿Y qué es la violencia hacia la mujer? Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Por supuesto que es una violación a los derechos humanos y es un delito. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en igualdad con los hombres. Es un problema de salud, por supuesto, es un problema de salud pública, la violencia contra la mujer, que le causa sufrimiento, enfermedad, daño físico, sexual o psicológico. Es un problema de seguridad ciudadana. Las mujeres se encuentran inseguras tanto en el ámbito privado como en el ámbito público por el hecho de ser mujeres. E increíblemente, el lugar más peligroso para algunas mujeres es el hogar, porque es en el hogar donde sufren violencia. La violencia contra la mujer entonces es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de esas relaciones desiguales de poder. Esto lo dice la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. Y el femicidio, que es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, placer o un sentido de propiedad hacia las mujeres. Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, nos dice que el femicidio se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad y ella lo considera como un crimen de Estado. Y el término femicidio apareció en la segunda mitad del siglo XX como una alianza entre movimientos sociales y la academia. Es la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de esas relaciones, de relaciones androcéntricas que imperan en una sociedad. Y es un fenómeno que no se ha visibilizado como producto de la misma cultura patriarcal o la cultura machista y sexista. Y encontramos tipos de femicidio. Hay un femicidio íntimo o familiar. Constantemente vemos en los medios de comunicación cómo mujeres son asesinadas por sus convivientes, por sus parejas, por sus esposos. Hay muchísimos casos. El de Cristina Sicavisa siempre está en la agenda pública, pero recientemente acabamos de ver cómo el conviviente asesina a su esposa y a su hija, a su pequeña hija, porque la esposa le estaba pidiendo pensión alimenticia. Ese fue el móvil que el Ministerio Público determinó que existió
para el femicidio de estas dos mujeres. Y si recorremos la historia de Guatemala, realmente los casos de femicidio conmueven a cualquier persona que tiene conocimiento de ellos. Entonces, este femicidio íntimo o familiar comprende los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía una relación íntima, familiar, de convivencia, amorosa u otra afín, es decir, en el caso de novios, que también se ha dado. Y el no íntimo son aquellos asesinatos cometidos contra mujeres que intervienen en defensa de una mujer que está siendo violentada o que está siendo asesinada. Igual encontramos el femicidio por conexión. En el ámbito privado, indudablemente, hubo mucho camino que recorrer para que Guatemala entrara a esa esfera privada a atender los casos de mujeres y a tener un concepto de femicidio, uno de los primeros países en la región y en Iberoamérica de incluir dentro de su normativa el femicidio. Y en el ámbito público, que es una novedad también contemplada en nuestro país, que deriva de relaciones interpersonales que tienen lugar en la comunidad y que incluyen el ámbito social, laboral, religioso o cualquier otro tipo de relación. En este caso vemos diversos casos que se presentan en estas esferas. Tenemos como leyes nacionales la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar. Esta es una ley de primera generación que inició su vigencia en el año 96 en Guatemala y que realmente cubre al núcleo familiar, hombres, mujeres, niñez, abuelas, abuelos. Pero en el país se marca un antes y un después, a partir del año 2008, cuando se emite la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Aquella violencia que antes del año 2008 era considerada natural, que se le echaba la culpa a la mujer de la misma violencia que sufría, porque, por ejemplo, cuando una mujer llegaba a los tribunales de familia y se quejaba de los golpes que recibía de su conviviente, los oficiales, hombres y mujeres, le decían: regresate a tu casa, atendé a tu marido, porque no lo estás atendiendo adecuadamente y por eso te golpea, y te va a seguir golpeando si no cumplís con tu papel de atenderlo y de estar en tu casa. No tenés nada que hacer en un tribunal. A partir del año 2008 se marca entonces ese antes y ese después. A partir del año 2008 la violencia contra la mujer simple y sencillamente es un delito. Tenemos también la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que es el Decreto 9/2009. El objeto de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer es garantizar a las mujeres la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección e igualdad ante la ley y de la ley para hacer realidad su derecho a una vida libre de violencia. Es una acción afirmativa porque la Ley contra el Femicidio a favor de las mujeres promueve la deconstrucción tradicional y patriarcal del derecho, toda vez que en el capítulo 2, artículo 3, hay una serie de definiciones que no se conocían antes de la ley y que son principios básicos para su aplicación. Y encontramos como tipos penales el femicidio, la expresión máxima de la violencia contra la mujer en el país, con una pena de 25 a 50 años de prisión. La violencia contra la mujer en sus manifestaciones físicas, sexual y psicológica, con penas de hasta 8 y 12 años, y la violencia económica contra la mujer, que es privarla del goce y ejercicio de sus derechos sobre los bienes, con una prisión máxima de 8 años. Nuestra ley dice que el femicidio es la muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el ejercicio de poder de género en contra
de las mujeres. En el año 2000 se incrementa el asesinato de mujeres, lo que causa alarma entre parlamentarios de México, de España y de Guatemala. Se empieza en el año 2005 con un diálogo internacional parlamentario sobre la violencia femicida, particularmente la atención recae sobre Guatemala porque se le ubica desde ese año en el segundo lugar en el mundo de violencia contra la mujer. Y la iniciativa de ley para que la ley contra el femicidio cobrara vigencia en el país tiene su apoyo en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el Protocolo Facultativo para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y tenemos que hablar de una armonización teórica del femicidio y el delito, el femicidio en función de la teoría del delito y de la teoría de género y los elementos comunes para tipificar este delito, la acción, la tipicidad, la pena y la sanción. Y en el tipo penal del femicidio encontramos el núcleo y los elementos circunstanciales. Comete el delito de femicidio valiéndose de cualquiera de las circunstancias siguientes. Estas son las que vamos a ver a continuación, las circunstancias que nos permiten calificar un delito contra una mujer como femicidio: haber pretendido infructuosamente o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, es decir, si un hombre quiso tener relaciones amorosas con una mujer y ésta no accede y él la asesina, esto es un femicidio, no es un asesinato, no es un homicidio, es un femicidio. Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de una mujer, como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo, en menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales o cometiendo actos de mutilación, por misoginia. La misoginia es el odio que se tiene hacia una mujer. La misoginia la podemos ubicar desde la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón fue un gran conquistador, pero fue también el conquistador que odiaba a las mujeres, y él entonces decía, por ejemplo, los hombres son superiores porque la naturaleza los hizo superiores, y las mujeres son inferiores porque la naturaleza las hizo inferiores. Este era el pensamiento napoleónico que, como les decía, luego, durante la invasión napoleónica a España, impuso el Código Civil de Napoleón con esas normas que menosprecian y menoscaban la dignidad de las mujeres, y que luego ese código español, producto de la imposición de la invasión francesa, fue trasladado a nuestros países de Latinoamérica y es el resultado de esta cultura patriarcal donde se violenta el ejercicio de los derechos de las mujeres. Luego también es femicidio cuando el hecho, o sea, el asesinato de la mujer, se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima y concurriendo otras circunstancias que están reguladas en el Código Penal. Y entonces la persona responsable de este delito será sancionada con prisión de 25 a 50 años, no podrá otorgársele bajo ninguna condición la reducción de la pena y no podrán gozar de medida sustitutiva, es decir, desde el momento mismo en que un hombre es aprehendido por el delito de femicidio, entra a prisión y no sale, a menos que obtenga una sentencia absolutoria.
A partir de que se emite la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, en el año 2008 hubo necesidad de esperar algunos años para que la Corte Suprema de Justicia cumpliera con el artículo 15 que está regulado en la ley contra el femicidio. Esta ley nos dice que la Corte Suprema tenía que implementar juzgados y tribunales especializados en femicidio, y fue hasta en el año 2010 que iniciamos con este proyecto. Iniciamos entonces a implementar juzgados y tribunales especializados en femicidio. Pero ¿por qué necesitamos juzgados y tribunales especializados en femicidio? Yo he encontrado muchas personas que me dicen, ¿y por qué no han creado juzgados y tribunales especializados para la muerte de pilotos? ¿Por qué no han creado juzgados y tribunales especializados para X o Y hecho que puede ser constitutivo de delito? Y la respuesta es muy sencilla. Realmente nuestra cultura machista, nuestra cultura patriarcal, no nos permite en muchas ocasiones ver ni siquiera la violencia contra la mujer, y si la vemos, la ignoramos. No vemos la discriminación que sufre la mujer guatemalteca, y si la vemos, la ignoramos. Entonces, se veía la necesidad de crear juzgados y tribunales especializados que comprendieran esa realidad histórica de la mujer y que no vieran la violencia hacia la mujer como algo natural. Y quizá algunos jueces también violentan a sus mujeres, pues había que sensibilizarlos para que formaran parte de estos juzgados y tribunales especializados en femicidio. Sin duda la magistrada Dina Ochoa, que nos acompaña, va a conversarles en relación a su experiencia en estos juzgados y tribunales de femicidio, puesto que ella fue la pionera, una de las primeras juezas que integró estos juzgados y tribunales de femicidio. Es especializada y ahora es magistrada de la Sala de Femicidios. Tenemos también agencias fiscales de la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público. Recientemente hemos inaugurado algunas agencias en San Marcos, Sololá, Quiché, Izabal y Petén. Tenemos que tener también fiscalías especializadas para que los fiscales tengan sensibilización y comprendan que la violencia contra la mujer no es natural y que por el contrario es un delito. Al año 2014 estamos con 14 departamentos ya con fiscalías especializadas, y en el siguiente mapa vemos cómo tenemos juzgados y tribunales especializados en femicidio y agencias fiscales, fiscalías de la mujer también en algunos departamentos. La idea es que en un departamento donde hayan juzgados y tribunales de femicidio, también el Ministerio Público debe tener Fiscalía de la Mujer, y la meta es llegar a todo el país. Y compartirles un índice de delitos denunciados por año. En el año 2008, ninguna mujer denunciaba ser sujeta de violencia. Todas callaban en silencio y creían que la violencia que sufrían en el hogar era por su responsabilidad. Pero luego empezamos a hacer conciencia en las mismas mujeres y a pedirles que denuncien, que no toleren la violencia, porque tienen derecho a ejercer todos sus derechos como seres humanos, y afortunadamente se desbordaron las denuncias. Y lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este índice no es una muestra real, porque hay una cantidad de miles y miles de mujeres que continúan sufriendo violencia en silencio y que no se atreven a denunciar. En el año 2013, el delito de violencia contra la mujer encabezó el top de delitos registrados con denuncias en el Ministerio Público, 50.764. En el año 2014, el mismo fenómeno, el delito más denunciado en el país, violencia contra la mujer,
con 53.685 casos, y este año, al día de hoy, llevamos aproximadamente 7.000 denuncias ya presentadas por las mujeres. Y estas son algunas estadísticas. Vemos el color azul, que se refiere a femicidio, y el rojo, femicidio en grado de tentativa. Es decir, también tenemos femicidio en grado de tentativa cuando, por la magnitud de los golpes que sufre una mujer, es constitutivo de intento de femicidio. Y ya para finalizar, solo quiero comentarles un caso reciente en cuanto a la sentencia emitida por la Corte Interamericana contra el Estado de Guatemala por la muerte de una niña de 15 años, que se conoce como el caso Belis Franco. Guatemala como Estado fue condenada por la muerte, por el asesinato de esta niña, en vista de que en el año 2001 su madre, Rosa Elvira Franco Sandoval, presentó ante el Ministerio Público la denuncia de la desaparición de su hija María Isabel Belis Franco. En dicha denuncia, la señora manifestó que el 16 de diciembre de 2001 su hija salió de la casa a las 8 de la mañana hacia su trabajo y nunca regresó. ¿Qué errores cometimos como Estado en este caso? Cuando lee uno el expediente, realmente se alarma de la actitud de los fiscales de esa época. Quienes acudieron a la escena del crimen dijeron: la mataron porque era prostituta, la mataron por la manera en que andaba vestida, la mataron porque ¿qué tenía que hacer ella a esta hora en la calle? Por eso la mataron, por prostituta. Entonces no vale la pena investigar porque ella fue la culpable de que la mataran. Ese fue un hecho realmente preocupante, y no solo en ese caso. Era una constante en el país que si una mujer aparecía asesinada, ella tenía la culpa, por la forma en que se vestía, por la forma en que hablaba. Estos son estereotipos que la sociedad impone a las mujeres para obligarlas a actuar como quieren los hombres y no como ellas quieren. Y lo importante para la mujer es actuar como ella quiera, como ella se sienta cómoda, igual que un hombre puede actuar en su casa y ante la sociedad como se sienta mejor. Entonces, ¿qué errores se cometieron en este caso? No hay una constancia en los expedientes que dependencias o funcionarios estatales hayan realizado esfuerzos para buscar a María Isabel Belis Franco a partir de su desaparición. La única constancia que aparece dentro del expediente es la denuncia de la madre de la niña. Cuando apareció el cadáver, que fue el 18 de diciembre de 2001, la operadora de turno recibió una llamada anónima en la cual se indicó que había un cadáver ubicado en San Cristóbal. Se presentó el personal a la escena del crimen y sucedió lo que les acabo de relatar. Luego, para identificar el cadáver, la señora Sandoval, o sea, la mamá, que al preguntarle al forense sobre su opinión le indicó que su hija había sido violada y, según su criterio, asesinada el 17 de diciembre en la noche. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala dijo en el año 2013: la diferencia entre la muerte de una mujer y de un hombre en el país es que a la mujer se le hace sufrir antes de la muerte, se le viola, se le mutila, se le hace pedazos, aún al cadáver. Esto es lo que las y los jueces regulan o analizan para tipificar el femicidio como la misoginia contra una mujer. No es suficiente matarla, hay que violarla y hay que descuartizarla para darle el mensaje a las demás mujeres que si actúan como esta mujer, correrán la misma suerte. Para finalizar, entonces, el mensaje que les quiero dejar es que hombres y mujeres debemos de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Somos diferentes,
pero en esa diferencia la igualdad debe ser el denominador común y que la mujer debemos de luchar día a día incansablemente por nuestros derechos. Yo he luchado desde mi espacio por los derechos de las mujeres. Lo he hecho por mi hija, por las mujeres de mi generación, y a ustedes les corresponde, hombres y mujeres, luchar por el ejercicio de los derechos de las mujeres de su generación y de las próximas generaciones, para que ojalá algún día Guatemala deje ese segundo lugar vergonzoso de violencia hacia la mujer y sea un país de verdad democrático, porque no podemos hablar de paz ni de democracia en la medida en que se violenten los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias.